La siguiente grabación fue encontrada en el asiento del conductor, dentro de un automóvil abandonado a mitad de la carretera. No había señales de lucha. El motor seguía encendido. Y el hombre que iba al volante nunca apareció. La niebla ya estaba ahí. Me di cuenta cuando el parabrisas comenzó a empañarse. Pasé la manga por el vidrio, pero la humedad regresó al instante, como si se resistiera a irse. Apagué el aire acondicionado y me acurruqué en la chamarra. El frío se coló entre mis dedos y el volante pareció endurecerse en mis manos. Debí tomar la carretera principal. Estaría en casa en 1 hora. Pero esa noche, el GPS ofreció un atajo. 20 minutos menos, supuestamente. Ahora, con la niebla cada vez más espesa, entendí que me equivoqué. La señal se perdió apenas dejé el pueblo. No me preocupé. Conocía la zona. Era un camino recto, sin desviaciones ni bifurcaciones complicadas. Diferenciada únicamente por ser un camino menos transitado y en evidente mal estado. 1 hora después, sin un solo letrero, algo empezó a sentirse mal. Era un tramo recto, completamente oscuro, con árboles y vegetación abundante en ambos costados. Era como si atravesara un túnel hecho de hojas y hierba. Las luces del auto apenas iluminaban unos metros. Más allá, solo había oscuridad. El aire dentro del auto cambió. Pensé que era mi imaginación, pero tenía las ventanas cerradas y el aromatizante era intenso. Aún así, algo más se filtró. Un olor a tierra mojada, denso, áspero. No era del todo desagradable, pero había algo más. Un matiz agrio, como de tierra podrida. Pensé en dar la vuelta. Miré el medidor. 1/4 de tanque. 50 kilómetros antes de entrar en reserva. Tal vez no alcanzaba. Tal vez sí. Pero no quise arriesgarme. Tragué saliva. Apreté el volante con más fuerza. «Vamos, vamos», murmuré. «Tiene que haber algo delante». La niebla y el frío se hacían más intensos mientras avanzaba. Dudé un segundo antes de encender la calefacción, pero el frío era tan intenso que me vi obligado a hacerlo. No funcionó. La calefacción estaba muerta, como si el motor hubiera perdido la capacidad de generar calor. Revisé las ventanas, asegurándome de que todas estuvieran cerradas. Fue entonces cuando lo sentí. Un calor inexplicable en la nuca, como si alguien respirara justo detrás de mí. Me giré bruscamente. El auto casi se sale de la carretera. El asiento trasero estaba vacío. Completamente vacío.
fue entonces cuando lo vi. Una silueta se materializó en la niebla, inmóvil, al costado del camino. Mi pie encontró el freno y suavemente el auto se deslizó hasta detenerse junto a la figura. Un hombre mayor, recargado contra un árbol, me miraba fijamente. No dijo nada. Dio una bocanada a su cigarro y esperó. Temblando, mis dedos buscaron el botón de la ventana. El vidrio bajó sin hacer apenas ruido. «Hola», saludé desde el interior. El aire helado se coló por la rendija, cortándome la cara. No respondió. Sus ojos claros e inexpresivos se clavaron en los míos sin parpadear. La ceniza del cigarro cayó lentamente, más de lo normal, o eso me pareció a mí. Su ropa parecía vieja, no solo desgastada por el uso, vieja en verdad, como sacada de otra época. Quise hablar, preguntar por el camino, por una gasolinera, pero mi voz quedó atrapada en la garganta, negándose a salir al ambiente helado. El hombre continuaba mirándome, sin parpadear, y yo, paralizado, no sabía qué decir. Entonces apartó la vista, y fue como si me arrancaran un peso de encima. Sus ojos recorrieron el interior, el tablero, el asiento del pasajero. Su expresión cambió. Un leve gesto de disgusto, casi imperceptible, cruzó su arrugado rostro. El olor a tierra podrida y humo se intensificó. Cuando su inspección terminó, volvió a mirarme. Había algo distinto en su expresión. No sabría decir qué, pero en ese instante, el miedo se instaló en mi cuerpo. Me congelé por completo y mis ojos no podían apartarse de aquel hombre. Extendió un brazo. El cigarro humeaba entre sus dedos. Señaló hacia mi derecha. Giré la cabeza, siguiendo la dirección de su gesto. Un camino se extendía en aquella dirección. Una desviación de tierra y grava, parcialmente oculta entre los matorrales. No hacían falta palabras. Sabía lo que me estaba diciendo. Asentí con la cabeza. Cerré la ventana. Avancé unos metros y miré por el retrovisor. Aquel hombre me seguía con la mirada, como esperando mi decisión. Todo en mí gritaba que no lo hiciera, que siguiera de frente. Pero el tablero parpadeaba y el indicador de combustible me recordaba mi situación. No tenía muchas opciones. Así que respiré hondo. Giré el volante y me dirigí hacia el camino de tierra.
El camino parecía tragarse las llantas. Cada piedra golpeaba el chasis con fuerza. El auto se sacudía. Reduje la velocidad al mínimo, hasta que el auto casi pareció arrastrarse sobre el camino. Miré por el parabrisas, me asomé por las ventanas. Todo parecía normal. Un camino de grava y tierra se abría ante mí. Se sentía casi como si el auto se negara a avanzar por aquel lugar. Apagué el motor durante unos instantes y me recargué contra el asiento, mirando al cielo, cubierto en su totalidad por una espesa capa de niebla y hierba. El cansancio comenzaba a afectarme. Miré el camino. Hacia adelante solo había oscuridad. Encendí el vehículo y me puse en marcha nuevamente. Esta vez, el auto avanzó con normalidad. La pantalla del GPS marcaba lo mismo una y otra vez, recalculando ruta. Me sumergí en la niebla, avanzando a ritmo lento. Las luces del auto apenas se arañaban la oscuridad. Un pequeño resquicio de visibilidad que parecía contraerse con cada metro que avanzaba. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Un sonido seco, como si algo hubiera caído sobre el techo del auto. Me detuve inmediatamente, el corazón martillando en mi pecho. El olor se hizo más intenso. Ya no solo era tierra mojada, era un olor dulzón y nauseabundo, como fruta descompuesta. Contuve la respiración y esperé. Miré a mi alrededor, a la oscuridad. No quería revisar el techo del auto. Me cubrí la nariz con la camisa y presioné suavemente el acelerador. Algo se movió. Encima de mí, sobre el auto. Escuché como si algo se deslizara. Pisé el freno tan fuerte que el auto se sacudió. El sonido cesó abruptamente. Mi corazón se aceleró aún más. Mi respiración se volvió errática. 5 segundos. 10. 15. Nada. Presioné otra vez el acelerador. Tan fuerte que el auto saltó hacia adelante, tomando velocidad sobre el terreno irregular. No escuché nada más que las piedras golpeando como proyectiles, pero no me importó. El ruido en el techo continuó durante unos metros. Después, silenció. Reduje la velocidad. El camino parecía cada vez más oscuro y las luces parpadeantes en el tablero me indicaban que pronto me quedaría sin combustible. Levanté la vista. Algo se movió en la oscuridad que me rodeaba. Algo se movía a mi alrededor. Continué avanzando, lentamente. El parabrisas se empañó de nuevo. Un vaho denso y grisáceo comenzó a formarse desde dentro, como una respiración. Una respiración que no era la mía.
A mi lado, en el asiento del pasajero, una tenue mancha comenzó a formarse. Algo parecía crecer, humedecerse, como un charco de agua. Pasé la mano por encima y mis dedos quedaron mojados. El olor metálico invadió todo el espacio. Froté mis dedos contra el pantalón y aferré el volante. No hay nada, me dije. Es solo humedad. Las sombras continuaban moviéndose alrededor del auto. No podía verlas, pero las sentía. El camino continuaba recto. La niebla me impedía ver más allá de un par de metros. Los escuchaba. Susurros a mi espalda. Sonidos etéreos que parecían provenir de ningún lugar. No es nada, me repetía. Son solo los sonidos naturales del bosque. Risas. Fijé la vista al frente. El camino pobremente iluminado por los faros del automóvil. Las risas se intensificaron. No venían de afuera. Venían de atrás. Del asiento trasero que sabía vacío. Solo es el auto. Necesita una revisión, murmuré, aunque sabía que mentía. La mancha en el asiento del pasajero se extendió. Ya no era solo humedad. Tenía forma, contornos. Como si alguien invisible estuviera sentado a mi lado. Mis manos se aferraron al volante con fuerza. Me forcé a mirar al frente, a ignorar todo a mi alrededor. Tenía que continuar avanzando. El auto se detuvo, en silencio, lentamente. El tablero parpadeó una última vez y alguien suspiró. Has llegado a tu destino. Silencio. Has llegado a tu destino. El GPS se repetía una y otra vez. Varado, en medio de la niebla y la oscuridad, iluminado únicamente por los tenues faros del automóvil. Los seguros del auto se levantaron y yo me mantuve inmóvil, la vista fija al frente, el volante aferrado firmemente bajo mis manos. Mi pie continuaba presionando el acelerador, pero no avanzaba. El medidor de gasolina estaba completamente vacío. Has llegado a tu destino. La voz sintética del GPS se repitió una vez más y luego cayó. La pantalla se apagó. Intenté encender las luces del interior, pero nada respondió.
Únicamente los faros seguían funcionando, iluminando la nada. Cerré los ojos. Los sonidos se intensificaron. Los murmullos. Los abrí de nuevo, fijos al frente. No quería mirar a mi alrededor. El sonido de algo arrastrándose encima de mí se hizo más fuerte. Las puertas se abrieron. La temperatura bajó de repente. Sentí el aire helado colarse por las aberturas, trayendo consigo aquel aroma fétido. No hay nada afuera, solo niebla, árboles y oscuridad. Intenté cerrar las puertas, pero el mecanismo no respondió. No me moví. No podía. ¿Qué voy a hacer? Pensé. ¿Qué voy a hacer? Nada. No podía hacer nada más que esperar. O salir.